Maldita sea, por fin salí, murmuré con una sonrisa fría que me torció los labios. La buena vida de tu familia se acabó oficialmente. Me llamo Ethan Vance, pero el alma de este cuerpo es nueva. Hace 3 meses, me desperté y me encontré dentro de una novela web que había leído. Asilo para el impostor. Me había convertido en el trágico heredero de la historia. Era el hijo biológico de la familia Vance, perdido durante 18 años antes de ser encontrado. Creía que regresar con su adinerada familia era el comienzo de un cuento de hadas, pero acababa de entrar en el infierno. El impostor, Caleb Vance, se mostraba amable y bondadoso, pero en secreto planeaba su caída a cada paso. Mis padres, Robert y Sharon Vance, eran tan parciales que era un crimen. Solo escuchaban la versión de su hijo adoptivo. Incluso mi prometida, Chloe Preston, se fue acercando poco a poco al aparentemente frágil Caleb, quien siempre parecía necesitar protección. Finalmente, tras un violento arrebato meticulosamente orquestado por Caleb, el Ethan original recibió un diagnóstico de esquizofrenia y fue internado a la fuerza en un hospital psiquiátrico privado. En tan solo 3 meses, el joven, antes sano y optimista, fue torturado hasta convertirse en un esqueleto andante mediante diversos tratamientos farmacológicos y cuidados especiales. Finalmente, se desplomó en una fría noche, muriendo en silencio. Y ahí fue cuando llegué. Heredé todo el dolor, la humillación y el odio del Ethan original. 3 meses de trato inhumano. Las agujas frías, los puñados de pastillas que me metían a la fuerza en la garganta a diario, y los camilleros sobornados por Caleb, que me sometían a palizas y humillaciones cada pocos días. Lo aguanté todo. Solo por eso, ni un solo miembro de la familia Vance, ni ese impostor de pacotilla, ni uno solo de ellos, se salía con la suya. Levanté la mano y paré un taxi, dándole al conductor la dirección que, según recuerdo, era a la vez increíblemente lujosa e insoportablemente fría. Número 888, Sterling Gates. El conductor me miró por el retrovisor, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y un leve desprecio mal disimulado. Tenía sentido. Un tipo con una bata de hospital arrugada tomando un taxi justo afuera de un centro psiquiátrico prácticamente grita paciente mental. El coche aceleró, y el paisaje urbano resplandeciente que se veía por la ventana no significaba nada para mí. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Sin embargo, mi mente estaba a 1000, dándole vueltas a la única pregunta que me había ocupado cada instante en aquel hospital: ¿cómo vengarme al máximo de esta familia? Honestamente, ni siquiera se trataba de vengar al Ethan original. Nunca sentí mucha compasión por un tipo tan patético y débil que simplemente aguantaba lo que le lanzaran. Pero quizás tomé el control demasiado pronto. Yo fui quien sufrió personalmente en ese manicomio durante 3 meses. Y no perdono. No olvido. Miro el certificado de diagnóstico psiquiátrico que tengo en la mano, con una fría sonrisa dibujándome en el rostro. Tener una enfermedad mental es algo maravilloso. Significa que no tienes que responsabilizarte de tus actos. ¿De qué sonríes?, preguntó el conductor con voz nerviosa. Miró de mi cara sonriente a mi bata de hospital, con un escalofrío de miedo recorriéndole la espalda. Oye, tío, no vayas a tener un ataque en mi coche. Murmuró en voz baja: joder, qué comida tan mala para recibir a primera hora de la mañana. ¡Pum! El sonido de una bofetada resonó en el taxi. Le había dado tan fuerte que la cabeza se le fue a la cabeza. Tú, hijo de puta. Me pegaste. ¿Tienes ganas de morir o algo así? No terminó la frase cuando recibió 2 bofetadas más en la cara. Detuvo el coche en el arcén y empezó a desabrocharse el cinturón, pero le di varios puñetazos rápidos antes de que pudiera hacerlo. No me provoques, dije con una voz peligrosamente tranquila, aunque mis puños no se detuvieron. Me acaban de dar de alta. Si provocas otro episodio, te va a doler muchísimo. Está bien, está bien. Mi error. Lo siento, hombre. No quiero problemas. Al oír la palabra episodio, el conductor, que estaba a punto de pelear, empezó a disculparse efusivamente. Nadie en su sano juicio quiere pelearse con un psicópata. 40 minutos después, el taxi se detuvo frente a una lujosa mansión. Salí, antes de que pudiera sacar el teléfono para pagar, el conductor pisó el acelerador a fondo y salió a toda velocidad. Miré la casa que debería estar llena de recuerdos cálidos,
pero no sentí más que un vacío escalofriante. Quizás después de hoy, esta casa fría y estéril por fin cobraría vida. Me ajusté la bata arrugada del hospital. Así es. La usé a propósito solo para molestarlos. Al llegar a la enorme puerta principal, no sonó el timbre. Eso no encajaba con mi nueva personalidad. En cambio, di un paso atrás, reuní fuerzas y le di una patada a la exquisita puerta de madera maciza con un golpe atronador. El sonido reverberó por el vestíbulo de techo alto, congelando la escena perfecta en la sala. Mis supuestos padres, Robert y Sharon Vance, el impostor Caleb y mi supuesta prometida, Chloe Preston, estaban todos reunidos, mirando la pantalla de un teléfono con sonrisas de felicidad. Folletos de planificación de bodas y muestras de telas estaban esparcidos sobre la mesa de centro. Era evidente que estaban planeando una celebración. Al oír el golpe de la puerta al abrirse, las frentes se alzaron al unísono, sus expresiones pasaron de la alegría a la sorpresa, con las sonrisas congeladas en sus rostros. Robert fue el primero en reaccionar, frunciendo el ceño al instante. Sus ojos eran como hielo. Ethan, ¿quién demonios te dejó salir? ¿Acaso estás curado? Sharon retrocedió como si hubiera visto algo asqueroso, instintivamente inclinándose hacia Caleb. «¿Cómo saliste tan pronto?», gritó. «¿Y por qué llevas ese atuendo asqueroso aquí atrás? ¿A quién intentas asustar? Ve a cambiarte». La actuación de Caleb fue la más impresionante. Al verme allí de pie como una nube de tormenta, sus pupilas se contrajeron en un instante de pánico oculto. Recuperó la compostura al instante, adoptando al instante esa máscara familiar de pura y sincera sinceridad. Se levantó de golpe del sofá y corrió hacia mí, su rostro era la imagen perfecta de preocupación y alivio, un acto digno de un Oscar. «Ethan, por fin estás fuera». «¡Qué maravilla! Todos estábamos muy preocupados por ti». Extendió la mano para agarrarme el brazo, con un tono tan sincero que casi me hizo dudar de mí misma. «Debes haber sufrido mucho ahí dentro». «Anda, siéntate». «¿Tienes hambre? Te traeré algo de comer». Le quité la mano con violencia, y la fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies. Chloe palideció, desviando la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Retorció nerviosamente el dobladillo de su vestido. La imagen de la culpa y el miedo. ¿Preocupados por mí?, me burlé, mirando la pantalla del teléfono que habían estado mirando. Era una foto de una sesión de fotos de boda, con Caleb y Chloe abrazados íntimamente. Me parece que te preocupaba que apareciera e interrumpiera los planes de tu boda. ¿Qué? ¿Ni siquiera estoy muerto y ya estás tan desesperado por qué ocupe mi lugar con mi prometida? El rostro de mi padre Robert se ensombreció. Cabrón, cuidado con lo que dices, ladró. Ya que estás fuera, mejor empieza a comportarte. Ni se te ocurra intimidar a tu hermano, ¿me oyes? O te enviaré de vuelta a donde viniste. Su amenaza fue pronunciada con la autoridad despreocupada de un hombre que regaña a un perro desobediente. Mi madre, Sharon, corrió hacia mí, clavándome un dedo en la cara, su uña casi se me clava en la piel. ¿No aprendiste la lección ahí dentro? Te digo que, si vuelves a tener uno de tus ataques, te enviaremos de vuelta. Y esta vez, no saldrás. Ahórranos la vergüenza pública. Ni siquiera me molesté en levantar la vista ante su actitud. Para mí, ni siquiera eran familia. Eran casi desconocidos. Le aparté la mano con tanta fuerza que perdió el equilibrio y cayó al sofá. El gesto los dejó atónitos. El Ethan obediente y sumiso que conocían había desaparecido. Este se atrevió a ponerle una mano encima a su propia madre. Desperdiciar palabras con ellos era inútil. Después de mi estancia en el manicomio, una cosa tenía clara. La razón era un idioma que esta familia no dominaba. Ignorando sus gritos, me dirigí directo a las escaleras. Ahora mismo, solo quería una ducha caliente para quitarme el mal olor de ese hospital y luego un buen sueño para recargar energías. Llegué a la habitación al final del pasillo, agarré el picaporte y giré. No se movió. Mi habitación estaba cerrada con llave. Así que, en mi ausencia, ya ni siquiera tenía una habitación a mi nombre. Una oleada de ira me invadió. Retrocedí un paso
sin dudarlo un instante, metí el pie en la cerradura. Crujido. La puerta no resistió la fuerza de mi patada, impulsada por la ira. Se abrió de golpe, se estrelló contra la pared y rebotó. La escena dentro me hizo reír de pura furia. Lo que antes era una habitación sencilla y modesta ahora estaba abarrotada de juguetes caros, artículos de colección de edición limitada y equipo deportivo de alta gama. Se había convertido en un trastero de lujo. Al parecer, Caleb se las había arreglado bastante bien durante mi ausencia, tan colmado de regalos que su habitación no cabía en todos. Con una mueca fría, entré al baño y me di una ducha larga y caliente, eliminando hasta el último rastro del manicomio. Me sequé con una toalla limpia del armario y rebusqué en él, encontrando ropa que Caleb debió considerar demasiado sencilla. Era un paso atrás, pero cualquier cosa era mejor que esa bata de hospital. Luego, me puse a trabajar. Agarré un par de zapatillas de edición limitada con un aspecto ridículamente caro y las tiré por la puerta, una tras otra. Tomé modelos coleccionables con empaques exquisitos y los arrojé al pasillo sin mirarlos 2 veces. Saqué las mancuernas y el resto del equipo de entrenamiento, pieza por pieza, y los lancé por encima de la barandilla del segundo piso sin dudarlo. Choque. Aplastamiento. El sonido de las cosas rompiéndose en el suelo de mármol pulido era ensordecedor. Con cada impacto, la ira tóxica que sentía se disipaba un poco más. La alegre charla de abajo había cesado hacía rato, reemplazada por el sonido de pasos rápidos y frenéticos. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba pasando? Era la voz aguda y aterrorizada de Sharon. Mis regalos. Esas son mis colecciones de premios. Ese era Caleb, con la voz entrecortada por los sollozos. De verdad sonaba desolado. Ethan, psicópata, ¿qué demonios haces?, rugió Robert mientras subía corriendo las escaleras. Los 3 aparecieron en mi puerta, con el rostro pálido al observar la zona de desastre. Cuando sus ojos se posaron en los escombros del gran vestíbulo, su respiración se aceleró de rabia. Cuando Caleb vio sus preciados tesoros dispersos y rotos, especialmente los restos destrozados de lo que supuestamente era una figura de edición limitada mundial bajo mi pie, sus ojos se enrojecieron al instante y se le llenaron los ojos de lágrimas. Debería haber sido actor. La mirada de una pobre y lastimosa víctima de acoso constante, era tan convincente que casi me hizo sentir como si yo fuera el malo. Sollozó, con lágrimas a punto de caer, y se atragantó, con la voz temblorosa de desesperación. Ethan, lo siento. Es todo culpa mía. No debí haber puesto mis cosas en tu habitación. Sé que me odias. Empacaré mis cosas y me iré ahora mismo. Me perderé de tu vista para siempre. De hecho, hizo ademán de bajar corriendo las escaleras, la imagen perfecta de un hombre desconsolado y sumido en la desesperación. Caleb, ¿de qué hablas? Sharon lo agarró con todas sus fuerzas, con el corazón destrozado por él. Se giró hacia mí, con una furia asesina en los ojos. Ethan, ¿por qué te comportas como un loco en cuanto regresas? ¿Solo quieres destrozar a esta familia? Mira lo que le has hecho a tu hermano. Si algo le pasa, jamás te lo perdonaré. Robert estaba tan furioso que le palpitaba una vena en la frente. Me señaló con un dedo tembloroso. Parásito inútil. Solo traes problemas. Discúlpate con tu hermano ahora mismo y luego recogerás todas sus cosas y las devolverás. Si falta algo, te despellejo vivo. Incluso Joe, que había permanecido en silencio, frunció el ceño y añadió su suave opinión, aunque seguía sin poder mirarme a los ojos. Ethan, acabas de salir. Tus emociones siguen inestables. Por favor, no seas tan impulsivo. Caleb no soporta este tipo de estrés. ¿Sabes cuánto trauma psicológico ha sufrido por tu culpa? Sus palabras parecieron ser una señal para Caleb, que había estado llorando por su figura rota. De repente, se agarró la cabeza. Aya, soltó un grito tan agudo que apenas parecía humano, su rostro se contorsionó de dolor mientras su cuerpo comenzaba a temblar violentamente. Es mi culpa. Es toda mi culpa. No debería estar vivo. Le robé todo a mi hermano. Merezco morir. Me iré a morir. Entonces Ethan será feliz. Todos serán felices. Mientras gritaba histéricamente,
giró con el dramatismo de un actor de teatro y corrió hacia el gran ventanal al final del pasillo. Era un ventanal con una barandilla baja por motivos estéticos. Caleb, no. Sharon y Chloe gritaron aterrorizadas. Con el rostro pálido como el papel, se lanzaron hacia adelante para detenerlo. Robert también entró en pánico y corrió tras ellas. Hijo, no hagas ninguna tontería. Justo cuando estaban a punto de pasar, agarré el bate de béisbol metálico nuevo y reluciente que estaba apoyado en un rincón de la habitación. Probablemente otro de los pequeños regalos de cumpleaños o de consolación de Caleb. Lo levanté. Tenía un peso firme y agradable. Excelente. Di un golpe. Zas. El bate cortó el aire, silbando al pasar a centímetros de las caras de Robert y Sharon, antes de estrellarse violentamente contra las tablas del suelo frente a ellos. Soplo. El impacto dejó una grieta profunda en la madera. Los tres se quedaron paralizados a media zancada, mirándome con terror absoluto, con los ojos casi desorbitados. Se quedaron boquiabiertos, sin poder emitir sonido alguno, con sus respiraciones entrecortadas y temblorosas resonando en el pasillo. Sostuve el bate y me enderecé lentamente, con mi mirada gélida recorriendo sus rostros aterrorizados. Mi voz era tranquila, pero contenía una amenaza escalofriante que les ponía los pelos de punta. Estoy aquí, dije, pronunciando cada palabra. A ver quién se atreve a dar un paso más. Robert, con su autoridad paterna puesta a prueba como nunca antes, fue el primero en recuperarse. Temblando de rabia, me señaló con la voz ligeramente temblorosa. ¿Estás loco? Has perdido la cabeza. ¿Qué crees que estás haciendo? Vas a golpear a tu propio padre. Baja el bate ya. Sharon empezó a gritar, pero su cuerpo permaneció clavado en el suelo. Nos va a matar. El lunático nos va a matar. Llama a la policía. Que lo vuelvan a encerrar. Que se pudra ahí el resto de su vida. Chloe, escondida detrás de él, sollozaba. Ethan, por favor, cálmate. Baja el bate. Te lo ruego. ¿No podemos hablar de esto? Sin decir nada más, volví a batear, esta vez apuntando directamente a Robert. ¡Ah! Gritó, retrocediendo tan torpemente que casi se cae, una escena cómica y patética. Sharon y Chloe gritaron en perfecta armonía, agachándose y cubriéndose la cabeza, como si el siguiente golpe fuera para ellas. Claro que soy una psicópata. Rugí, apuntándolas con el bate, con una sonrisa feroz en el rostro. Tengo un certificado médico que lo prueba, firmado y sellado. Si los matara a golpes aquí mismo, ahora mismo, ¿creen que un juez me condenaría a muerte? Lo peor que me darían sería más tratamiento obligatorio. Y bueno, me reí. Acabo de llegar de allí. Conozco la rutina. No me importa volver para tomarme otras vacaciones. Mi mirada se desvió hacia Caleb, que seguía paralizado junto a la ventana, con una pierna ya sobre la barandilla. Era evidente que no esperaba que la situación se intensificara tanto. Estaba atascado, en una pose difícil y dramática, a punto de saltar, que ahora parecía torpe y forzada. Hoy dije, bajando la voz, voy a dejar que todos ustedes vean si realmente tiene las agallas de saltar. Y si no lo hace, añadí un toque de entusiasmo frenético en mis ojos. Yo lo ayudaré. A cualquiera que intente detenerme le romperé las piernas primero. Caleb palideció. Estaba encaramado precariamente, con una pierna colgando afuera. Sus manos se aferraban al marco de la ventana con todas sus fuerzas. Estaba atrapado. La brisa que entraba por la ventana abierta le despeinaba el pelo, perfectamente peinado. Parecía menos un hombre al borde de un trágico suicidio y más alguien que había montado un tigre y no podía bajarse. Probablemente nunca imaginó que su actuación de víctima infalible le saldría tan mal contra un psicópata certificado que se negaba a seguir las reglas. El tiempo pareció detenerse. Mi supuesta familia estaba paralizada, aterrorizada por el bate de béisbol en mi mano y la carta de mi psicópata para librarse de la cárcel. Se quedaron allí, mirando a Caleb con impotencia, con los ojos llenos de pánico y angustia. La expresión de Caleb se deformó y se deformó, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Tras 2 o 3 minutos de silencio ensordecedor, hizo su movimiento. Puso los ojos en blanco.
Soltó una suave carcajada y su cuerpo se desplomó, deslizándose por el marco de la ventana hasta desplomarse en el suelo. Se había desmayado. «Caleb», gritó Sharon. El instinto maternal superó momentáneamente su miedo, y ella comenzó a correr hacia adelante de nuevo. Resoplé, bloqueándole el paso con el bate. Se quedó paralizada al instante, como si hubiera pulsado un botón de pausa. Las lágrimas le corrían por la cara. «Por favor, cariño, solo quiero ver cómo está tu hermano». Se desmayó. «Tenemos que llevarlo a un hospital». «¿Y si algo anda muy mal?» «¿Un hospital?» Reí, caminando lentamente hacia Caleb, bate en mano. «No te preocupes. Aprendí algunas cosas durante mi estancia en el manicomio. Soy prácticamente una experta en medicina de urgencias, sobre todo en estos desmayos repentinos. Te garantizo que puedo despertarlo». Me agaché y observé atentamente los ojos de Caleb, fuertemente cerrados, y sus párpados, que temblaban levemente mientras luchaba por mantenerlos cerrados. «Así que sí conoces el miedo después de todo. Ponte serio». Asentí con gravedad. Entonces comencé a quitarme el zapato lenta y deliberadamente. «¿Qué? ¿Qué haces?», preguntó Sharon, con una terrible premonición que le temblaba la voz. La ignoré. Levanté el costoso zapato de vestir de cuero que me acababa de quitar y comencé a golpear con él el rostro pálido y rígido de Caleb. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bofetada. 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 No me contuve. Tras unos cuantos golpes fuertes, sus mejillas empezaron a hincharse, tiñéndose de un rojo intenso con la clara huella de mi zapato. El borde de la suela incluso le cortó el labio, dejándole un hilillo de sangre. Pero aguantó, con los párpados temblando con más fuerza, pero negándose a abrirse. Tenía que admitirlo, casi me impresionó su fuerza de voluntad. «TSK, cabrón testarudo», murmuré, dejando caer el zapato. Me levanté y aplaudí. Bueno, no había opción. Hora del tratamiento definitivo. Miré a la criada, María, que estaba acurrucada en un rincón. Me acerqué y le susurré algo al oído. Una expresión de horror cruzó su rostro. «Señor Ethan, no puedo. No discuta conmigo. Váyase, María». Pálido de miedo, salió corriendo a hacer lo que le dije. Los rostros de Robert y Sharon se pusieron de un verde enfermizo. «Ethan, ni te atrevas. No le pongas ni un dedo encima a Caleb». «Mírame». Gruñí. Me di la vuelta, blandí el bate y lo estrellé contra una mesa de pedestal de caoba que sostenía un jarrón antiguo. Con un estruendo explosivo, la invaluable antigüedad se hizo añicos. El pasillo volvió a quedar en silencio. Un momento después, un hedor indescriptible, una mezcla fétida y rancia de podredumbre agria y excrementos, subió por las escaleras. María reapareció, temblando, con un recipiente de acero inoxidable lleno de un lodo turbio y asqueroso de orina, heces y restos de comida. Su rostro estaba contorsionado en un intento desesperado por contener el vómito. Le quité el tazón con la expresión vacía. Ignorando los gritos de Robert y Sharon le apreté la nariz a Caleb, le abrí la boca a la fuerza y le vertí el contenido en la garganta. ¡Qué asco! ¡Uf! Caleb abrió los ojos de golpe. Me empujó con fuerza y se desplomó en el suelo, con arcadas tan fuertes que parecía que intentaba vomitar sus órganos internos. La escena estaba en un silencio sepulcral. El único sonido eran los jadeos desgarradores de Caleb, que resonaban por la mansión. Robert, Sharon y Chloe contemplaban la patética figura en el suelo, con el rostro hinchado y manchado de suciedad, sus expresiones eran una mezcla caótica de horror y asco. Querían acercarse a él, pero la vista y el olor del asqueroso desastre en el suelo los hicieron retroceder instintivamente. Al ver a Caleb despierto, finalmente comprendieron. Ni siquiera ellos eran tan estúpidos como para no darse cuenta de lo que acababa de suceder. Y aún así, Sharon lo defendió. Aunque Caleb estuviera fingiendo, no se puede hacer algo tan repugnante. Mira lo aterrorizado que está. ¿Y si lo hicieras enfermar de verdad? Robert, intentando salvar un ápice de su autoridad, añadió con gravedad, esto es una locura absoluta. Estás completamente fuera de control. Los miré y reí,
con una risa fría y burlona. Claro, el favoritismo estaba grabado en sus huesos. Incluso con la verdad al descubierto, optaron por proteger a quien sabía llorar y hacerse la víctima. Me parece bien. Tuve mucho tiempo y muchas maneras de jugar con ellos. Estoy cansado. Se acabó el juego por esta noche. Vuelve a tu habitación. Mi sonrisa se desvaneció. Apunté el bate hacia el dormitorio principal. Y no me molestes más, dije en un tono que no dejaba lugar a discusión. Estoy hecho polvo. No tengo ni idea de qué hacer. Robert abrió la boca para protestar, pero una mirada fría mía lo silenció. Le temblaron los labios y, finalmente, con Sharon tirando de su brazo, todos salieron corriendo. Chloe los siguió de cerca. Agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme de nuevo. Por fin, paz y tranquilidad. Volví a la habitación y cerré la puerta rota. Me tiré en la cama y miré fijamente la ornamentada lámpara de araña de cristal del techo. Esto es solo el principio, susurré a la habitación vacía. Ya se acostumbrarán a su nueva vida. Poco a poco, al día siguiente, llamaron al hospital psiquiátrico, exigiendo que vinieran a llevarme de vuelta. Pero llamé a la policía. Bajo supervisión policial, el hospital me realizó algunas pruebas. Como resultado, no tenía ningún episodio activo, pero no debía sobreestimularme. Claro, porque nunca estuve enfermo. En los días siguientes, hice lo que quise. Apenas se atrevían a respirar a mi alrededor. Ni siquiera se sentaban a la misma mesa para cenar, esperando a que yo terminara para comer. Aún así, siempre encontraba una excusa para atormentar a Caleb, dejando a la pareja de ancianos furiosos, pero indefensos. Con el tiempo, empezaron a evitarme por completo, susurrando en los rincones cuando creían que no los veía. En cuanto aparecía, cesaban todas las conversaciones. Todos apartaban la mirada, fingiendo admirar el papel pintado. Pero al final escuché lo suficiente como para descifrar su último plan. Caleb estaba realmente aterrorizado esta vez. La voz apagada de Sharon llegó desde la sala. Su ansiedad es peor que nunca. No puede dormir. Llora toda la noche. ¿Pobrecito? Robert suspiró. Su único deseo es formalizar su relación con Chloe. Podríamos celebrar una pequeña ceremonia privada. Con toda la negatividad que hay últimamente en esta casa, una ocasión feliz podría animarlo. Lo sé. Solo sería para hacerle feliz. Un gesto simbólico. Si ese psicópata no hubiera salido, ya estarían casados. Me burlé. ¿Animarlo? ¿En qué siglo vivían, creyendo aún en esas tonterías autoengañosas? Era evidente que Caleb había mejorado su interpretación. Se había retratado con éxito como una víctima atormentada, oprimida y destrozada, cuya única salvación residía en los brazos de su verdadero amor. Murmuré en voz baja. Planea la boda que quieras. Si de verdad lo logras, entonces mi enfermedad mental no sirvió de nada. 3 días antes de la boda, llegaron tarde a casa, riéndose y hablando hasta que me vieron, momento en el que se les desdibujó el rostro y se quedaron en silencio. Me daba igual. Fui temprano a mi habitación y empecé a leer un libro sobre gestión empresarial que encontré en el estudio. El Ethan original no sabía prácticamente nada de negocios. Sus padres nunca tuvieron la intención de que se hiciera cargo de la empresa. Alrededor de las 10, mi puerta se abrió con un chirrido. No llamaron. Chloe estaba en el umbral, con un camisón de seda. La luz del pasillo tras ella delineaba sus delicadas curvas. Su expresión era una mezcla compleja de miedo y determinación. Ethan, susurró, entrando y cerrando la puerta. Se apoyó en él, con los ojos llenos de una triste añoranza. Sé que lo que pasará mañana es una locura, y lo siento muchísimo, pero solo te he amado a ti. Nunca he olvidado lo bueno que fuiste conmigo. No se equivocaba. El Ethan original se había dedicado por completo a ella, prácticamente era su esclavo. Al principio se había negado a ir al manicomio, pero su resistencia se desmoronó cuando Chloe le dijo, me casaré contigo el día que salgas. El tonto se fue voluntariamente después de eso. Arqueé una ceja, cerré el libro y dejé que mis ojos recorrieran su cuerpo de arriba abajo. Tenía que admitirlo, era impresionante.
No era de extrañar que el idiota original estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, solo para recibir solo traición a cambio. Al ver que no me conmovía, se mordió el labio y caminó lentamente hacia mi cama, buscando mi mano. Tenía las yemas de los dedos frías. Nunca ha pasado nada entre Caleb y yo. Lo juro, solo. Siento lástima por él. Amenaza con suicidarse todos los días. Solo le sigo la corriente para calmarlo. Mi corazón solo te ha pertenecido a ti. Solo a ti. Las lágrimas brotaron de sus ojos en ese instante. Parecía genuinamente lastimera. Si el viejo Ethan estuviera aquí, su corazón ya se habría derretido. Observé su actuación un momento, luego extendí la mano y agarré su delgada muñeca. Con un tirón brusco, la subí a la cama y me giré sobre ella. Mis movimientos eran bruscos, sin rastro de ternura. Entonces demuéstramelo, gruñí en voz baja y exigente mientras la miraba fijamente a los ojos asustados. Ella jadeó y empezó a forcejear, empujándome el pecho. Ethan, no lo hagas. Mañana es él. MMPH. Acallé su protesta con un beso brutal y castigador, carente de calidez. Fue un acto de conquista y venganza. Sus forcejeos, al principio frenéticos, se fueron convirtiendo poco a poco en una resistencia débil. Su cuerpo se ablandó y, bajo mi implacable embestida, finalmente se rindió, sus brazos instintivamente rodearon mi cuello mientras comenzaba a devolverme el beso torpemente. A la mañana siguiente, sobre las sábanas enredadas, una única y sorprendente mancha carmesí confirmó su historia. Había sido virgen. Yacía sobre mi pecho sudoroso, llorando desconsoladamente, contándome entre sollozos cómo la habían obligado, cómo Caleb había amenazado con suicidarse, cuánto me dolía el corazón y cómo pensar en mí era lo único que la ayudaba a superarlo. Eran mamá y papá. Me hicieron. Ella lloró. ¿Y Caleb? Dijo que se suicidaría. Me sentí muy mal. La aparté de mí y me levanté de la cama, dándole la espalda mientras empezaba a vestirme. ¿Terminaste?, pregunté con voz monótona y vacía. Si terminaste, vete. Su llanto cesó de golpe. Se incorporó, mirándome con incredulidad, con lágrimas aún en las pestañas. Ethan, ¿qué? ¿Qué dices? No podía asimilar cómo el hombre que había estado dentro de ella toda la noche podía estar tan frío tan solo unas horas después. Puede que tu cuerpo estuviera limpio, pero tus acciones son imperdonables, dije, abrochándome el último botón de la camisa. Me giré para mirarla. Tengo un gran regalo preparado para todos ustedes hoy. Espero que lo disfruten en la boda. Dicho esto, salí. Su cara palideció, como si la hubiera abofeteado. Le temblaban los labios, pero no le salían las palabras. El día de la ceremonia, la mansión Vance estaba decorada para lucir cálida y romántica, como una fina capa que cubría el absurdo y la hipocresía subyacentes. Los invitados eran en su mayoría socios de Robert y algunos amigos cercanos de la familia, la mayoría de los cuales conocían los sórdidos detalles del drama familiar. Caleb vestía un traje blanco a medida. Mi tormento le había pasado factura. Su rostro seguía pálido, pero con un maquillaje hábil, se veía bastante decente. Estaba de pie junto a Chloe, sonriendo tímidamente y con alegría, mirándola de vez en cuando con una mirada de profundo amor. Chloe llevaba un vestido de diseñador caro, con un maquillaje impecable, pero que no ocultaba la hinchazón alrededor de sus ojos ni su mirada vacía. Era una marioneta, sonriendo mecánicamente, con la mirada fija en la entrada y los dedos apretando nerviosamente la tela de su vestido. En cuanto aparecí en la entrada del salón, la animada charla se apagó al instante. Vestía mi ropa informal habitual, con un aspecto totalmente fuera de lugar en una boda, y entré sin prisa. El oficiante estaba en medio de un emotivo discurso. Esta pareja ha superado muchas dificultades, su amor es profundo, y hoy han superado todas las barreras para estar aquí en este momento de celebración. Subí directamente al escenario, ignoré la expresión de asombro del oficiante y le arrebaté el micrófono de la mano. Me alegra mucho que hayan podido asistir a la boda de mi prometida y mi hermano. Robert fue el primero en reaccionar, con el rostro enrojecido por la furia. Se levantó de la mesa principal y corrió al escenario. «Bastardo, lárgate de ahí». «Fuera», siseó, intentando mantener cierta dignidad.
Sharon gritó, «¡Seguridad! Que entren los de seguridad y échenlo». Esquivé fácilmente el agarrón de Robert, desviándolo con un codazo mientras seguía hablando tranquilamente por el micrófono. Permítanme presentarme. Soy el que dicen que tiene problemas mentales, el que supuestamente lo acosó tanto que no pudo seguir viviendo. Soy el verdadero Bancerre. Este impostor que ven aquí fingió un diagnóstico de trastorno bipolar y amenazó con suicidarse para obligar a mi prometida a casarse con él. Tengo un médico del hospital de la ciudad que puede dar fe de ello. En ese momento, un hombre que me seguía se adelantó con varios documentos en la mano. Soy psiquiatra del Hospital General Metropolitano, anunció. Lo que dice el señor Vance es cierto. El diagnóstico de Caleb Vance se basó en informes falsos. De hecho, no sufre de trastorno bipolar. ¿Basta? Cierren la boca. Dejen de difundir estas mentiras. Robert perdió el control por completo y se abalanzó sobre nosotros para impedir que el doctor hablara. Lo esquivé y miré a mi hombre. Lo entendió al instante. Levantó el pie y lo clavó con fuerza en el estómago de Robert. ¡Uf! Robert soltó un gruñido de dolor, tambaleándose hacia atrás varios pasos antes de desplomarse torpemente sobre el escenario. Se agarró el estómago, con una vena palpitante en la frente, demasiado sin aliento para siquiera hablar. El hombre que me acompañaba era un guardaespaldas que había contratado para el papel. Con semejante bombazo en una boda, nadie se iba a detener a comprobar sus credenciales. Los invitados estaban todos animados, intercambiando chismes jugosos. Por supuesto, Caleb no se atrevería a llamar a la policía. Solo demostraría que fingía su enfermedad. La sala estalló. Los invitados susurraban y señalaban. Sus rostros reflejaban sorpresa, desprecio y una excitación morbosa. Algunos ya grababan a escondidas con sus teléfonos. Caleb empezó a temblar violentamente. Me señaló y luego se giró hacia los invitados, con la voz entrecortada en un sollozo. No, eso no fue lo que pasó. No le creas. Mi hermano está loco. Acaba de salir del manicomio. Me odia. Está inventando todo esto para arruinarme la vida. Chloe, díselo. Diles que estamos enamorados. Tomó la mano de Chloe. Chloe retrocedió como si la hubieran quemado, apartando la mano y retrocediendo varios pasos, poniendo una clara distancia entre ellos. Su reacción fue más contundente que cualquier negación. Solté una carcajada fría y le lancé el micrófono a Caleb, dándole de lleno en la cara. Cállate, farsante, le dije. Mi voz no era fuerte, pero atravesó el ruido con un tono gélido. Sigue así, y te juro que te tiro del escenario ahora mismo y te dejo convertir esta telenovela en una verdadera tragedia. Al ver que no bromeaba, Caleb se cayó al instante. Temblaba como una codorniz aterrorizada, retrocediendo lentamente. La escena era un caos absoluto. El oficiante había huido a un rincón. Robert gemía en el suelo. Sharon gritaba obscenidades. Los invitados filmaban y cotilleaban. Caleb estaba pálido y temblando, y Chloe se quedó paralizada, completamente perdida. Yo estaba en el centro del escenario, saboreando el caos y la desesperación que había creado. Una emocionante sensación de victoria me invadió. La historia de la desastrosa fiesta de compromiso corrió como la pólvora entre los círculos de élite de la ciudad. La familia Vance se convirtió en la mayor burla de la ciudad, tema de todas las columnas de chismes y conversaciones en las cenas. Robert y Sharon finalmente parecieron despertar de su autoengaño, al darse cuenta con una certeza escalofriante de que el psicópata que habían comprometido personalmente estaba dispuesto a arrasar con todo, utilizando los métodos más humillantes e imprudentes para destruir su reputación y convertir sus vidas en un infierno. Tenían miedo, no de culpa, sino de puro terror. Tenían miedo del bate de béisbol en mi mano, de mi diagnóstico de que me librarían de la cárcel. Sobre todo, tenían miedo de mi mirada, la mirada de un hombre que no tenía nada que perder y que se atrevería a hacer cualquier cosa. Pero lo que no esperaba era que, incluso después de todo esto, tras revelarse la verdadera naturaleza de Caleb, Robert y Sharon siguieran protegiéndolo. Realmente no podía comprender la mentalidad de estos villanos de un mundo ficticio. Ya sea porque sentían que le debían algo a Caleb o porque solo intentaban salvar un último atisbo de dignidad,
tramaron un plan para transferir discretamente la mayoría de las acciones de la compañía y varias propiedades clave a nombre de Caleb. La razón oficial fue compensarlo por su sufrimiento y trauma, y asegurarle un futuro seguro. Un agradecimiento por sus años de compañía. En sus sueños, todo en esta casa ahora me pertenecía. Si me lo dieras, lo tomaría. Si no, lo tomaría a la fuerza. No quieres hacerlo fácil. Bien, lo haremos a la mala. Una noche, el sonido de zapatos de vestir y algo arrastrado resonó por el pasillo hacia el estudio de Robert. Crash. Entré de la única manera que me parecía correcta. Robert estaba en su escritorio, con el ceño fruncido ante la pantalla del ordenador y una pila de papeles, haciendo pequeños cambios con un bolígrafo. El sonido lo sobresaltó y el bolígrafo cayó al suelo. Al verme, palideció mortalmente. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Dejé caer al suelo el objeto que arrastraba, Caleb, golpeado, ensangrentado y con aspecto de perro muerto. Me acerqué al escritorio y le arrebaté el documento en el que estaba trabajando. Eché un vistazo al título, borrador de escritura de donación de acciones de la empresa. Leí por encima el contenido. Le iba a dar todas las empresas que poseía a Caleb. Los activos restantes se estaban utilizando para comprar una finca de lujo en las pintorescas montañas de Carolina del Norte para su jubilación. Leí hasta el final. Ni un solo centavo mío. Le hice una mueca de desprecio, y justo delante de él, rompí lentamente por la mitad del acuerdo, meticulosamente redactado, lo doblé y lo rompí una y otra vez hasta que no quedó más que confeti. Después, arrojé los trozos al aire. Los trozos blancos de papel cayeron sobre su cabeza calva y su traje caro. Haciendo gestos a mis espaldas, anciano, me incliné, agarré el cuello de su camisa de seda y, sin esfuerzo, levanté al hombre barrigón de mediana edad de su silla de cuero. La tela se tensó alrededor de su garganta, cortándole la respiración. Su rostro se puso morado al instante. Parece que no te di la patada lo suficientemente fuerte la última vez. ¿Olvidaste la lección? Toses. ¿Cómo te atreves? ¿Qué crees que estás haciendo? Robert forcejeó, intentando débilmente soltarme las manos, pero mi agarre era de hierro. Sus piernas pateaban inútilmente. Es legal. Es mi propiedad. Puedo dárselo a quien quiera. No es asunto tuyo, jadeó, intentando imponer su autoridad paternal y legal, pero el temblor en su voz delataba su terror. ¿Legal? Me reí, un sonido que le heló la sangre. Con la mano libre, saqué el bate de béisbol metálico de la parte trasera de mis vaqueros. Golpeé el frío metal contra el escritorio de caoba pulida, produciendo un golpe rítmico y ensordecedor. Pum. Pum. ¿Quieres hablar de leyes conmigo? Bien. Hablemos. Cuéntame. Si un paciente psiquiátrico certificado de repente tiene un episodio y te golpea hasta la muerte, ¿es ilegal? Al instante siguiente, el frío metal del bate presionó su mejilla grasienta. Se estremeció violentamente y gotas de sudor le brotaron de la frente. No te atreverías. Soy tu padre. No puedes. Inténtalo. Dije, apretando el bate con más fuerza, distorsionando los rasgos de su rostro. ¿Recuerdas que ahora eres mi padre? ¿Cómo me has tratado? Y ahora estás regalando toda la fortuna familiar y no me dejas ni un centavo. No me culpes por no reconocerte como padre. ¿Te han comido el cerebro los perros? Preferirías dárselo todo a un extraño que a mí. Bueno, no me culpes por lo que pase después. Mirándome fijamente a los ojos, finalmente se derrumbó. ¿Qué quieres? Señalé el cuerpo inconsciente de Caleb en el suelo. No quiero mucho. Solo te voy a pegar hasta que te parezcas a él, luego redactaremos un nuevo contrato y lo firmarás con tu maldita huella dactilar. Entonces encerraré a tu verdadera familia en el sótano y los tendré como perros. ¿Qué te parece? Al ver la locura manifiesta en mis ojos, la última línea de defensa de Robert se derrumbó. No tenía ninguna duda de que yo, la psicópata, lo mataría. Que realmente lo haría. Bajo mi supervisión, con el rostro pálido, llamó a su abogado y asesor financiero y, en tiempo récord, organizó la transferencia de todos los activos. Uno a uno, los documentos fueron impresos y extendidos sobre el escritorio.
Contratos de transferencia de acciones, escrituras de propiedad, títulos de propiedad. Todo a mi nombre. Me levanté, guardé el bate y me acerqué a Robert, que se había desplomado en su silla, luciendo 20 años mayor. Le di una palmadita en la mejilla canosa con el fajo de papeles. Mira, debería haber sido desobediente desde el principio, dije con desenfado. Nos habría ahorrado a todos una noche de insomnio. Al ver sus rostros de derrota, sentí una pizca de compasión. Decidí no echarlos. Ah, y por cierto, esta casa ahora es mía. Ustedes tres pueden quedarse como mi personal. Después de todo sonreí, un hombre necesita a alguien a quien dar órdenes, ¿no? Desde ese día, la jerarquía de la familia Vance se revolucionó. La magnífica mansión de Sterling Gates ahora tenía un solo amo, yo. Los antiguos señores de la mansión, Robert y Sharon, se convirtieron en mis sirvientes exclusivos, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¡Pum! Tiré una taza de té de la mesa. Este té está frío. ¿Cuántas veces tengo que decirte que solo lo bebo a exactamente 45 grados? Sí, sí. Te traeré uno nuevo enseguida, balbuceó Robert, saliendo corriendo de la habitación. ¿Y tú? Le dije a Sharon, este piso está sucio. ¿Estás ciega? Límpialo. Claro. Enseguida masculló, agarrando un trapo y poniéndose de rodillas. En cuanto a Caleb, lo volví completamente loco. Luego lo interné en el mismo hospital psiquiátrico al que él me envió. El sufrimiento que soporté durante 3 meses será suyo por el resto de su vida. Y Chloe se convirtió en mi amante secreta, siempre disponible, a quien llamaba y despedía a mi antojo. Cada vez que venía, intentaba reconquistarme con lágrimas en los ojos, diciéndome que no tenía otra opción, cuanto me amaba, rogándome que me casara con ella. Y cada vez, le prometía lo que quisiera oír. Luego, al terminar con ella, me subía los pantalones y olvidaba su nombre. Aunque me casara y tuviera hijos algún día, esa mujer nunca será Chloe. Pero tener una belleza como ella cerca no está tan mal. En cuanto al futuro, iré paso a paso. Por ahora, lo más importante es construir mi imperio y disfrutar de la vida al máximo. Fin de la historia.